Trump quiso castigar a China y China acaba de darle jaque mate económico. La estrategia más ambiciosa de Estados Unidos en décadas se desplomó porque China jugó mejor el juego que Trump creía dominar. Soy Richard Don Wolf y en 5 décadas, analizando estrategias económicas globales, jamás había visto un fracaso tan espectacular como este. Trump llegó al poder prometiendo ganar contra China, pero China le está demostrando que confundió el tablero de ajedrez con un ring de boxeo. Quieren saber exactamente cuándo Trump perdió la guerra comercial sin darse cuenta. Quieren entender cómo China convirtió cada ataque estadounidense en una oportunidad estratégica. Quieren ver la anatomía completa de cómo el gigante asiático construyó un mundo paralelo mientras Trump celebraba victorias imaginarias, porque lo que voy a revelarles desmantela por completo la narrativa oficial. Trump no está enfrentando a una China débil y dependiente, como prometía en sus discursos. Está enfrentando a una superpotencia que aprendió a prosperar precisamente porque él la atacó. Si permanecen hasta el final, van a entender que cada arancel que Trump impuso, cada sanción que decretó, cada empresa china que prohibió fue una lección gratuita que China utilizó para volverse más fuerte, más independiente y más peligrosa para la hegemonía estadounidense. Trump creía que estaba librando una guerra comercial, pero China estaba construyendo pacientemente el futuro económico del planeta. Y ahora ese futuro está llegando más rápido de lo que Washington jamás imaginó. La derrota de Trump frente a China no es solo económica, es estratégica, es tecnológica, es geopolítica y es definitiva. Empecemos por el momento exacto donde Trump cometió el error que le costaría todo su proyecto antichino. 15 de enero de 2018, el día que decidió que los aranceles eran un arma de precisión en lugar de un martillo que golpea por igual. Trump había pasado meses amenazando a China con la guerra comercial más devastadora de la historia. Su equipo económico le había prometido que China cedería en semanas, que su economía dependiente de exportaciones no podría resistir la presión estadounidense. Era una estrategia que parecía perfecta en los análisis de Washington. Estados Unidos era el mayor mercado del mundo. China necesitaba vender allí para sostener su crecimiento. Los aranceles harían prohibitivas las exportaciones chinas. Las empresas chinas quebrarían. El gobierno chino suplicaría por un acuerdo. Pero había un problema fundamental en esa lógica. Estaba basada en una China que ya no existía. La China que Trump tenía en mente era la China de los años 90, manufacturera básica, dependiente de tecnología extranjera sin mercado doméstico significativo. La China real de 2018 era completamente diferente. Tenía el mercado interno más grande del mundo, capacidades tecnológicas avanzadas, reservas financieras masivas y algo que Trump jamás consideró, paciencia estratégica. Cuando Trump impuso los primeros aranceles del 25% sobre 50.000 millones de dólares en productos chinos, esperaba ver pánico en Beijing, caída en las exportaciones chinas, presión política sobre un 10º Jinping. Lo que vio fue exactamente lo contrario. China respondió con aranceles equivalentes sobre productos estadounidenses cuidadosamente seleccionados, soja, carne de cerdo, automóviles, productos que golpeaban directamente la base electoral de Trump, pero esa no era la respuesta real. La respuesta real era lo que China estaba haciendo en silencio mientras Trump celebraba los aranceles como una victoria, porque hay algo sobre la estrategia china que muy pocos analistas occidentales entienden completamente. China nunca responde de inmediato a los ataques. China estudia, aprende, adapta y luego contraataca con una precisión que toma años en manifestarse
completamente. Los aranceles de Trump no debilitaron a China, la educaron, le enseñaron exactamente dónde eran sus vulnerabilidades, qué sectores dependían demasiado del mercado estadounidense, qué tecnologías necesitaba desarrollar internamente. Era una lección gratuita de estrategia que ninguna universidad del mundo podría haber proporcionado. Trump estaba mostrándole a China exactamente cómo protegerse de Estados Unidos en el futuro, y China tomó esa lección muy en serio. En lugar de entrar en pánico, aceleró todo lo que había estado planeando hacer de todas formas: diversificación de mercados, desarrollo tecnológico independiente, fortalecimiento del consumo doméstico, construcción de cadenas de suministro alternativas. El primer contraataque chino llegó 6 meses después, pero Trump no lo reconoció como tal porque no parecía un contraataque tradicional, parecía expansión comercial normal. China empezó a firmar acuerdos comerciales masivos con países que Estados Unidos había ignorado o maltratado. Brasil, Argentina, Chile para productos agrícolas, Australia, Sudáfrica, Mongolia para materias primas, Vietnam, Bangladesh, Pakistán para manufactura. En 18 meses, China había construido una red de suministro global que reducía su dependencia del mercado estadounidense del 40% al 25%, y eso era solo el comienzo. El segundo contraataque fue más sutil, pero más devastador. China empezó a regalar tecnología avanzada a países del sur global. No a venderla, a regalarla. Infraestructura 5G a África, sistemas de pago digital a América Latina, tecnología solar a Asia Central. ¿Por qué regalar tecnología? Porque China había entendido algo que Trump jamás comprendió. El control futuro de la economía global no se basa en vender productos, se basa en crear dependencia tecnológica. Cuando un país adopta tecnología china, cuando entrena a su gente en sistemas chinos, cuando construye su infraestructura digital con estándares chinos, ese país se vuelve automáticamente parte de la esfera de influencia china. Era exactamente la estrategia que Estados Unidos había usado durante 70 años, pero China la estaba ejecutando más rápido, más barato y con menos condiciones políticas. Trump celebraba cada arancel nuevo como una victoria, pero China estaba construyendo silenciosamente un mundo donde los aranceles estadounidenses ya no importarían, porque la demanda estaría en otra parte. El tercer contraataque llegó cuando Trump menos lo esperaba. China empezó a desarrollar alternativas a todo lo que Estados Unidos controlaba. SWIFT, China creó SAPES GPS, China completó Beidou semiconductores, China invirtió 401.000 millones de dólares en fabricación nacional. No era solo desarrollo tecnológico, era construcción sistemática de independencia estratégica. China estaba haciendo lo que Estados Unidos siempre había impedido que otros países hicieran: volverse autosuficiente en sectores críticos, y lo más brillante de la estrategia china era que cada avance tecnológico que lograban lo compartían inmediatamente con sus nuevos socios del sur global. No solo se estaban haciendo independientes de Estados Unidos, estaban creando un bloque entero de países independientes de Estados Unidos. Trump interpretaba esto como competencia normal, pero lo que China estaba haciendo era reescribir las reglas del juego económico global, mientras Trump seguía jugando con las reglas viejas. El cuarto contraataque fue el más devastador. China empezó a usar la propia globalización estadounidense contra Estados Unidos. En lugar de alejarse de las empresas estadounidenses, empezó a volverlas dependientes del mercado chino. Apple vendía más iPhones en China que en Estados Unidos. Tesla construyó su fábrica más grande en Shanghái. Boeing dependía de aerolíneas chinas para sus ventas futuras. Microsoft, Google, Amazon, todos tenían operaciones masivas en China. China convirtió a las empresas estadounidenses más poderosas en sus mejores lobistas en Washington. Cada vez que Trump
amenazaba con endurecer las medidas contra China. Apple, Tesla, Boeing presionaban contra esas medidas porque afectarían sus ganancias chinas. Era judo económico perfecto. Usar la fuerza del oponente contra el oponente mismo. Las empresas que se suponía que apoyarían la guerra comercial de Trump se convirtieron en las principales defensoras de la relación con China. Trump había creado exactamente la situación que quería evitar, un mundo donde las empresas estadounidenses tenían más incentivos para defender a China que para apoyar las políticas estadounidenses. Pero el golpe maestro chino llegó cuando Trump intentó su movimiento más agresivo, prohibir TikTok, WeChat y otras aplicaciones chinas en Estados Unidos. Trump creía que estaba protegiendo la seguridad nacional estadounidense, pero lo que realmente estaba haciendo era demostrar al mundo que Estados Unidos ya no creía en el libre mercado que había predicado durante décadas. China no respondió prohibiendo aplicaciones estadounidenses. China respondió creando alternativas mejores. Cuando Trump bloqueó TikTok, China aceleró el desarrollo de plataformas que no dependían de tecnología estadounidense para nada. Cuando Trump bloqueó semiconductores chinos, China duplicó su inversión en fabricación nacional y empezó a reclutar talentos de Silicon Valley con salarios que triplicaban lo que ganaban en Estados Unidos. Cada prohibición de Trump se convertía en una oportunidad de negocio para China. Cada sanción era un incentivo para desarrollar capacidades que antes no tenían razón para desarrollar. Trump estaba financiando indirectamente la independencia tecnológica china con sus propios ataques. El quinto contraataque fue geopolítico. China empezó a ofrecer al mundo una alternativa al orden estadounidense, no mediante conquista militar, sino mediante oportunidades económicas que Estados Unidos ya no podía igualar. La iniciativa de la Franja y la Ruta se expandió a más de 140 países. El Banco AIB creció hasta rivalizar con instituciones dominadas por Estados Unidos. Los BRICS se fortalecieron como alternativa al G7. China no estaba tratando de reemplazar a Estados Unidos como hegemón mundial, estaba creando un mundo multipolar donde la hegemonía estadounidense se volviera irrelevante. Era una estrategia mucho más inteligente que la confrontación directa. En lugar de desafiar el poder estadounidense frontalmente, China estaba construyendo espacios donde ese poder simplemente no aplicaba. Trump finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando ya era demasiado tarde para detenerlo. En 2023, China había logrado algo que parecía imposible 5 años antes. Había convertido la guerra comercial de Trump en el catalizador de su propia independencia estratégica. Las exportaciones chinas a Estados Unidos habían caído, sí, pero las exportaciones chinas al resto del mundo habían crecido exponencialmente. China había perdido participación en el mercado estadounidense, pero había ganado participación en el mercado mundial. Más importante aún, China había logrado lo que ningún país había logrado desde la Segunda Guerra Mundial. Había construido una economía global paralela que funcionaba sin dependencia estadounidense. El yuan se usaba cada vez más en comercio internacional. Los bancos chinos financiaban proyectos que antes financiaba Wall Street. La tecnología china rivalizaba con la tecnología estadounidense en la mayoría de sectores. Trump había iniciado la guerra comercial para debilitar a China, pero el resultado neto era exactamente lo opuesto, una China más fuerte, más independiente y más conectada con el resto del mundo que Estados Unidos, porque hay una diferencia fundamental entre la estrategia estadounidense y la estrategia china que Trump jamás entendió. Estados Unidos juega para ganar batallas específicas, China juega para crear las condiciones que hacen irrelevantes esas batallas. Cuando Trump impuso aranceles, estaba jugando el juego que él conocía, presión económica bilateral, para forzar concesiones políticas.